Bueno, para terminar esta serie de videos de repaso, vamos a repasar el control de CUMS. Bueno, acá vemos dos presentaciones, uno de InVitroCite y otro de Biorad. ¿Cuál es en tubo y cuál es para tubo y cuál es para tarjeta en gel? Es muy graciosa la pregunta porque la realidad es que no hay control de CUMS para tarjeta en gel. Los dos son para tubo. Ven, este es que siempre les digo que algunos figuran del 2 al 4%, este figura del 2 al 4%. A ver, esperen. Este figura acá del 2 al 4%, la suspensión, y este del 3%, que es un promedio entre 2 y 4, ¿no? Pero las tarjetas en gel no presentan control de CUMS. Una vez que ya los glóbulos rojos tocaron el fondo y ya, ya está. No hay forma de controlar si fue un resultado verdadero o negativo. Al mismo tiempo no se lavan, o sea, las tarjetas en gel tienen muchas características especiales. Estos dos son en tubo de diferentes, uno de InVitroCite y otro de Biorad, pero son en tubo. Diferente concentración de la suspensión globular, pero son en tubo. Y recordemos que es el control de CUMS, son células sensibilizadas que nos van a servir para ver si el resultado negativo en la PCI, en la PCD, es un verdadero negativo o es un falso negativo. Recuerden que ¿en dónde tenemos PCI y PCD? Tenemos la prueba de compatibilidad, que es la prueba cruzada, utilizamos suero antiglobulina humana. En la detección de anticuerpos y en la identificación de anticuerpos utilizamos suero antiglobulina humana. ¿Dónde más utilizamos suero antiglobulina humana? En la PCD utilizamos suero antiglobulina humana. Entonces, todas esas reacciones donde usamos suero antiglobulina humana y da negativo, tenemos que controlar con el control de CUMS que ese negativo sea un verdadero negativo y no sea porque el suero antiglobulina humana se neutralizó con anticuerpos presentes en el plasma remanente por malos lavados, que tenía avidez ese suero antiglobulina humana, porque a veces se pierde avidez por congelación, descongelación del reactivo, que lo sometemos al sol, a las altas temperaturas, entonces el reactivo pierde avidez o por contaminación y deja de funcionar, por ende no va a generar una reacción positiva de haberla, ¿no? Después, también, aparte de los malos lavados y la falta de avidez en el reactivo, puede ser porque nos olvidamos de poner el reactivo de CUMS. Entonces, son muchas las cuestiones por las que el control de CUMS se debe hacer, pero siempre tener en cuenta que es en tubo. En tarjeta, nada. En tarjeta, una vez que da negativo, no hay forma de confirmarlo. Bueno, entonces nosotros en el laboratorio vamos a tener reactivos que pueden ser de 4 grupos básicos. Células rojas reactivas, como el control de CUMS, son células sensibilizadas que nos van a funcionar como un reactivo para comprobar que agregamos el suero antiglobulina humana, que funciona, que no está neutralizado por otros anticuerpos inespecíficos. Luego tenemos los antisueros y lectinas, que en el caso de los antisueros tenemos el antisuero anti-A, anti-B que utilizamos en la fenotipificación ABO, que son muy potentes y son de tipo IgM, por eso generan una aglutinación, igual que el anti-D. El anti-D que se utiliza en platina también tiene IgM más IgG y por eso genera una aglutinación visible sin necesidad de suero antiglobulina humana. Y después tenemos las lectinas, que las lectinas son un grupo de proteínas que no son de origen inmune, son de las legumbres y que nosotros aplastamos esas legumbres, sacamos esas lectinas, las diluimos porque realmente son muy reactivas y lo que tienen es que se unen de forma específica y reversible a los carbohidratos
¿Y a eso qué nos refiere? ¿Qué antígenos tenemos nosotros que son carbohidratos? Los del ABO. Entonces se unen de manera específica pero reversible a esos carbohidratos y forman estructuras complejas. Y esto hace que aglutinen, ¿sí? Forman ese puente que se necesita entre los carbohidratos de diferentes glóbulos rojos y se aglutinan. Pero esta reacción es tan intensa, como ya les digo, que es bastante, si no se diluye bien, es una reacción bastante inespecífica. Entonces, realmente nosotros utilizamos el Ulex europeus, que fíjense que el Ulex europeo sirve para detectar la cantidad de antígeno H en una célula. Entonces, a partir de eso, como se puede ver acá, a ver si tengo el puntero, como se puede ver acá, se determinó con el Ulex europeus que los glóbulos rojos de tipo 0 tienen más antígeno H en membrana. Le sigue el A2, le sigue el B, le sigue el A2B, le sigue el A1 y le sigue el A1B. Entonces el A1B es el que menos, si es que no ni siquiera tiene sustancia H en su membrana, y el glóbulo rojo de tipo 0 es el que más tiene H en su membrana. Y después tenemos el Dolichos biflorus, que detecta al A1 específicamente. Entonces genera una fuerte aglutinación con glóbulos rojos A1 y A1B. Pero bueno, esto no lo tienen que saber, pero este de acá, el de Ulex europeus, decreciendo que hay desde el 0 hasta el A1B, suelen tomarlo. Les pueden preguntar, a ver, haga una lista en forma descendente de los que tienen menos antígeno H o más antígeno H. Ustedes tienen que recordar esto, pero generalmente en prácticas. No he visto que lo tomaran en inmunemato. Bueno, luego el suero antiglobulina humana, que ustedes lo conocen, es una IgG contra la fracción constante de la IgG humana, pero no es específica para las IgG que se unen al eritrocito. Es para cualquier IgG que tenga la fracción constante, se une a la cadena pesada y es de manera inespecífica. Entonces, si yo no lavo bien esos glóbulos rojos y dejo suero remanente con IgG inespecífica, es decir, que no se une al glóbulo rojo, se puede neutralizar este suero antiglobulina humana. Y luego tenemos los potenciadores, que eso es bastante complejo, lo van a ver, pero por ejemplo tenemos medios de baja fuerza iónica como el LIS, que lo que hace es justamente, nosotros acá tenemos por ejemplo el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene, por ejemplo, el antígeno M, el NLS, tiene cialoproteínas, ¿sí? Glucosialoproteínas, y esas le dan una carga negativa al eritrocito por fuera. Esa carga negativa atrae cargas positivas, una gran densidad de cargas positivas, lo que hace que los glóbulos rojos se repelan entre sí. Esta distancia fíjense, de aproximadamente 25 nanómetros entre glóbulos rojos, impide que, por ejemplo, una IgG cuyos bracitos, como mucho, y se estiran, están ahí a 14 nanómetros, ¿sí? La distancia entre ambos paratopes, pueda unirse a dos glóbulos rojos a la vez y formar un puente. Pero la IgM, que tiene 35 nanómetros de diámetro, sí puede fijarse a dos glóbulos rojos formando un puente. Y esto es lo que hace que la IgM sea aglutinante y la IgG necesite de un anticuerpo secundario que se una a su fracción constante formando un puente entre dos IgG. Entonces, por tanto, el control de Coombs son células rojas reactivas y las podemos definir como células rojas sensibilizadas, ¿sí? Capaces de aglutinar en presencia de suero antiglobulina humana. ¿Por qué? Porque ¿qué es el suero antiglobulina humana? Se une a la fracción constante de IgG. Entonces, si yo le presento un glóbulo rojo sensibilizado, es decir, que tiene en su membrana adheridos anticuerpos de tipo IgG, se va a unir a la fracción constante de esos anticuerpos IgG.
Entonces vamos a ver cuáles son las características que tienen que tener las células del control de Coombs. Tienen que ser células rojas, ¿sí? Glóbulos rojos humanos de grupo 0, RH positivo, recubiertas con anticuerpos de clase IgG anti-D, es decir, sensibilizadas. ¿Por qué IgG y no IgM? Porque no queremos que autoaglutinen. Las IgM son tan potentes que podrían formar aglutinación por sí sola y nosotros lo que queremos es que estén solo sensibilizadas para que el suero antiglobulina humana reaccione en ellas. Entonces, se añade a cualquier resultado de prueba antiglobulina humana negativa. Yo lo que quiero controlar es que puse el suero antiglobulina humana, no se neutralizó con anticuerpos IgG no específicos para el glóbulo rojo y que la avidez del reactivo no se perdió. Se centrifuga, después de agregarlo, ¿sí? a las reacciones negativas, se centrifuga y luego se comprueba la aglutinación. El resultado debe ser positivo para validar el estudio. Este resultado positivo es en campo mixto, es decir, vamos a tener una población, un campo mixto es cuando hay una población que reacciona y otra que no en el mismo medio ante el mismo reactivo. Entonces yo tenía en el tubo células que no reaccionaron con el suero antiglobulina humana, le agrego células que sí van a reaccionar, que sí deberían reaccionar porque están sensibilizadas y si reacciona se valida la prueba. La reacción es en campo mixto porque vamos a tener las que no reaccionaban con el suero antiglobulina humana y las que sí reaccionan, que son las sensibilizadas. Si no hay reacción, esa prueba se invalida. Se invalida la prueba en suero antiglobulina humana, ¿sí? La prueba en suero antiglobulina humana. No se invalida la prueba en lectura inicial, porque yo todavía ahí no agregué el suero antiglobulina humana. En la de lectura inicial donde se ven las IgM es válida. La de 37 también, pero se invalida la prueba en el medio de Coombs. El resultado debe ser positivo para validar el estudio correctamente. Estas células check permiten asegurarse de que el procedimiento se ha realizado correctamente. Bueno, entonces yo tenía las células y le había agregado los 100 microlitros de suero antiglobulina humana, lo había centrifugado 15 segundos a 1000 G para hacer una lectura y me da un resultado negativo. Entonces, ¿cómo procedo con ese resultado negativo para comprobar que sea un verdadero negativo? Bueno, le agrego 50 microlitros de este control de Coombs, que son células sensibilizadas, y este resultado negativo se tiene que volver positivo en campo mixto. ¿Por qué? Porque estas células que estaban acá no reaccionaron con el suero antiglobulina humana y estas sí van a reaccionar. Entonces voy a tener una población que sí reaccione y otra que no. Como les venía diciendo, la presencia de poblaciones celulares con distinta reacción dentro del mismo medio y del mismo reactivo y ante el mismo reactivo es lo que llamamos un campo mixto. Tiene que ser en el mismo medio y ante el mismo reactivo y obviamente estar en el mismo lugar, tiempo, espacio, porque estamos en el mismo tubo, ¿sí? En el mismo tubo, no es que yo agarro un tubo y hago una reacción y otro tubo y hago otra reacción y las dos me dan negativa en el mismo medio y con el mismo reactivo y digo, esto es un campo mixto. No, tiene que estar en el mismo tubo, que es el mismo medio, ¿sí? El mismo tubo, el mismo medio que es LIS, por ejemplo, y ante el mismo reactivo, por ejemplo, el control de Coombs. Y genera dos reacciones distintas por la presencia de dos poblaciones celulares, una que reacciona y otra que no al reactivo. Entonces, la reacción positiva del control de Coombs se ve en campo mixto por la presencia de las células que no reaccionaron al suero antiglobulina humana anteriormente, que es lo que nos daba el negativo, y las células sensibilizadas al reactivo de Coombs que sí reaccionaron al suero antiglobulina humana. Bueno, y acá tenemos células un poquito más oscuritas que van a representar el control de Coombs.
Fíjense que son células sensibilizadas, tienen IgG unida a su membrana y estas células que no tienen unido nada van a representar a las que habían dado negativo. Y luego estos anticuerpos IgG en color verde es las IgG anti-IgG del reactivo de Coombs. Entonces, yo para sensibilizar estas células, si utilizo, por ejemplo, plasma de un paciente que tiene el anti-D, voy a tratar de diluirlo para que justamente no me afecten. Vieron que cuando uno se sensibiliza y se vuelve a sensibilizar, generalmente produce IgG, pero también IgM. Entonces no queremos que esté muy concentrado al punto de que estas células que van a servir para un control autoaglutinen. Y lo mismo si utilizo un reactivo comercial, es decir, un suero anti-D comercial, tratar de que no tenga IgM para que no autoaglutine y aparte diluirlo justamente para que esa cantidad de IgG que se una a la membrana no genere una reacción muy potente. Esto es para evitar que este reactivo del control de Coombs tenga una autoaglutinación que no sea referida al suero antiglobulina humana. Bueno, nada más que decir de que vean las células sensibilizadas y en este verdecito es la IgG contra las IgG del suero antiglobulina humana. Entonces, ¿cómo va a reaccionar en este caso? Va a pasar esto. Las células del control de Coombs que estaban sensibilizadas se le van a empezar a unir a sus fragmentos constantes de las IgG el suero antiglobulina humana formando puentes y se va a aglutinar. Mientras que los que ya habían dado negativo en esa prueba, en esa, pongámosle, detección de anticuerpos irregulares que hicimos, van a estar acá, solas ahí sin reaccionar. Entonces vamos a tener campo mixto, unas que van a aglutinar y otras que no. Bueno, entonces vamos a evaluar por qué tenemos falsos negativos. Y ya dijimos que puede ser por deterioro o contaminación del reactivo, con bacterias, por ejemplo, con sustancias como látex, polvo, etc. La centrifugación insuficiente, ¿sí? Si yo no centrifugo de manera suficiente, no se va a formar ese botón y ese botón es necesario para justamente hacer los movimientos envolventes para ver si se desarma o no ese botón. Y luego la temperatura incorrecta, porque recordemos, por ejemplo, yo digo, uy, hoy hace calor. En lugar de ponerlo en el baño termostático para que actúen las IgG, la voy a dejar a temperatura ambiente porque yo siento que hace calor. ¿Y qué pasa? Me da negativo. Y no es un verdadero negativo, es un falso negativo porque no la puse en su baño termostático. La naturaleza del anticuerpo siempre, o sea, siempre tenemos que, el anticuerpo es impredecible, si bien hay un patrón que siguen, por ejemplo el IgM que reacciona a temperatura ambiente y la IgG a 37 grados y se vuelve visible la reacción por suero antiglobulina humana, tampoco tenemos que confiar de algunos anticuerpos raros. Después, los malos lavados, ese es el principal, siempre es el principal. La gente suele hacer o malos lavados o lavados insuficientes. Luego, la presencia de proteínas inespecíficas, que esto es más o menos lo mismo que la contaminación que nombramos antes con partículas de látex o cosas así. Nosotros si tenemos proteínas inespecíficas unidas a la membrana, o quizás fármacos unidos a la membrana, puede ser que el suero antiglobulina humana no nos dé, no se una al eritrocito o se una a esas proteínas, ¿sí? Pero no forme los puentes. El suero antiglobulina humana de especificidad equivocada, por ejemplo, si yo pongo yo quiero detectar un IgG, ¿no? Y pongo uno específico para complemento, ya me estoy arruinando yo sola. Básicamente tengo un IgG sin presencia de complemento y estoy poniendo uno específico para complemento. Obviamente si el suero antiglobulina humana monoespecífico no me va a funcionar.
Después la desnaturalización de antígenos y anticuerpos, y esto es por cómo tratamos las muestras que recibimos en los laboratorios, si las dejamos fuera de la heladera o si las congelamos sin querer. Los anticuerpos, tengan en cuenta que tienen enlaces disulfuro los anticuerpos, y así que alguna contaminación con un reactivo sulfidrílico sin querer también puede provocar un error por la destrucción de estos puentes disulfuro que que unen las cadenas pesadas con las ligeras. Y luego un exceso globular o escasez de plasma. Recuerden que justamente si yo tengo muchos glóbulos rojos y poco plasma, voy a tener pocos anticuerpos contra esos glóbulos rojos, y va a ser menos probable que un anti-IgG del suero antiglobulina humana se puede unir a dos fracciones constantes de 2 IgG unidas a glóbulos rojos vecinos. Por otro lado, recordemos, bueno, un error que comete mucho generalmente es creer que la técnica en gel se replica en tubo, y entonces en lugar de poner 50 microlitros de suspensión globular y 2 gotas, o sea 100 microlitros del plasma del paciente, a veces ponen 25 microlitros, sí, haciendo referencia a la técnica en gel, y esto es muy distinto. También puede ser que la gente a veces ponga directamente sangre y no haga la suspensión, y eso es un exceso globular en presencia de muy poco plasma, entonces también. Pero bueno, hay que tener en cuenta estas situaciones y tratar de siempre estar controlando que nada salga mal. Bueno, nada, de esta diapositiva nada más. En esta diapositiva vemos una reacción ideal del suero antiglobulina humana con anticuerpos antieritrocitarios específicos que están unidos a la membrana del eritrocito. ¿Ven? Forman un puente entre los eritrocitos y esto se visualiza como una aglutinación. Sin embargo, por malos lavados, en el plasma remanente vamos a tener anticuerpos IgG inespecíficos, es decir, que no se unen a la membrana del eritrocito y que van a tener una fracción constante, en la cual se puede unir el paratope del IgG del suero antiglobulina humana, y así el reactivo se va a neutralizar y no va a generar el puente entre los glóbulos rojos, por lo tanto no se va a visualizar la aglutinación. A modo de conclusión, el CUMS control no permite evidenciar la totalidad de situaciones en las que el resultado negativo puede ser falso. Solo controla la funcionalidad del reactivo antiglobulina y la presencia del mismo, es decir, que lo haya puesto, que funcione, que no haya perdido avidez y que no se haya neutralizado. Bueno, acá nuevamente la imagen, tenemos acá el glóbulo rojo con sus antígenos eritrocitarios. Este en color violeta representa un anticuerpo contra un antígeno eritrocitario específico, y estos son IgG no específicos para el eritrocito, es decir, no se van a unir a la membrana. Acá vemos cómo forma el puente el suero antiglobulina humana, es decir, el IgG anti-IgG del suero antiglobulina humana, y eso va a formar unos puentes entre los glóbulos rojos y van a quedar capturados en la parte superior de esta columna de gel. El resto de los anticuerpos inespecíficos van a seguir descendiendo por la columna de gel por justamente el tamaño y porque no hay formación de puentes ni nada. El tamaño es muy pequeño, van a seguir pasando por los poros y se van a unir también al suero antiglobulina humana presente en la columna de gel, porque recuerden que el IgG
Este reconoce la fracción constante de cualquier IgG y no solo de las IgG antieritrocitarias, sino de cualquier IgG que ande por ahí. Nuevamente, esta es una microfotografía para ver cómo se quedan los glóbulos rojos en la parte superior de la columna de gel. Acá también se recomiendan primero poner el plasma y luego los glóbulos rojos. Yo soy más, si es una detección de anticuerpos irregulares, primero pongo los glóbulos rojos comerciales y luego pongo el plasma del paciente para no contaminar justamente el reactivo globular. Pero nada. Depende de la situación. Yo trato en lo posible de que no se contaminen los reactivos globulares, porque primero que duran poco, son caros y son muy lábiles, son células, ¿sí? Son células. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de que no se contaminen. Finalmente vamos a ver este verdadero o falso para redondear el tema. Vamos a tomar en color verde y dice, el control de Coombs coloque verdadero o falso, bueno, y el puntaje no queda por esta consigna. El control de Coombs tiene como finalidad valorar los falsos positivos en los test de Coombs de suero antiglobulina humana. ¿Qué habíamos dicho nosotros? ¿Qué valorábamos? Los falsos negativos, no los falsos positivos. Entonces esta es falsa. Después, el control de Coombs es en la lectura final, ya agregado el mismo, es en campo mixto, lo cual es cierto. Tenemos las células que no reaccionaron, que dieron el negativo, más las células del control de Coombs que están sensibilizadas y al reaccionar con el suero antiglobulina humana tienen que dar positivo. Entonces tenemos una población que da positivo y otra población que da negativo ante el mismo suero antiglobulina humana en el mismo medio. Entonces, si esto es así, si da positivo en campo mixto, estamos ante un verdadero o negativo. Entonces esta es verdadera. La formación del complejo entre el suero antiglobulina humana de globulinas residuales humanas dan falsos positivos. Esta es confusa, pero lo que está queriendo decir es que la formación del complejo del Coombs con globulinas residuales IgG que quedaron en el plasma por malos lavados dan falsos positivos. ¿Y qué dijimos nosotros? Si se adhiere, neutraliza el suero antiglobulina humana y dan falsos, pero falsos negativos. Entonces, esta es falsa. Después dice, la inhibición de la reacción por suero residual de los lavados inactiva el suero de Coombs. Exactamente, es lo que estábamos diciendo en la anterior. Esta es verdadera. Después dice, la principal causa del error en el test de Coombs que visualiza el control de Coombs es el no agregado de suero antiglobulina humana. Esto es un tema estadístico. En realidad lo principal son los malos lavados. Entonces esta es falsa, o sea, es verdadera porque nosotros queremos con el control de Coombs ver si le agregamos o no el suero antiglobulina humana. Es una de nuestras metas, saber si agregamos el suero antiglobulina humana. Pero estadísticamente el error más común es el mal lavado. Entonces la neutralización del suero antiglobulina humana. Entonces esta es falsa. Después dice, el control de Coombs se coloca luego de los resultados positivos en las pruebas de Coombs. Se coloca en los resultados negativos, no positivos, en las pruebas de Coombs. Entonces es falsa. El control de Coombs se agrega solamente a las PCD cuando dan negativas. Se agregan cuando dan negativas. Es una verdad pero a medias, porque se agregan las PCD y en las PCI. Entonces, en una prueba de compatibilidad que usa suero antiglobulina humana, en una prueba cruzada, de una prueba conyugal, que también es una prueba cruzada, en una prueba de detección de anticuerpos irregulares o identificación de anticuerpos irregulares, en una PCD de un bebé después de que nace, en todos los que utilicemos suero antiglobulina humana, vamos a utilizarlo. Entonces esta es, y de negativo, esta es falsa.
El resultado positivo ya agregado al control de Coombs nos indica que el suero antiglobulina humana todavía tenía actividad. Leamos de nuevo. El resultado positivo ya agregado al control de Coombs nos indica que el suero antiglobulina humana todavía tenía actividad. Y sí, porque si yo tenía células no reactivas y le agrego el control de Coombs y reacciona, significa que el suero antiglobulina humana funcionaba. Funcionaba, es decir, que no estaba neutralizado y que no había perdido avidez. Entonces esta es verdadera. Y acá agregué algunas más que encontré por ahí, que dice: el control de Coombs es un reactivo que tiene la PCI negativa. Y pensemos en esto. El control de Coombs son células sensibilizadas. Entonces, si yo a esas células las someto a plasma de cualquier paciente en una PCI, ya están sensibilizadas. Y luego termina en Coombs, va a dar una PCI. ¿Qué tipo de PCI va a dar? Si yo agarro células sensibilizadas y le hago una PCI, es decir, tengo las células, la tomo como si fuera una de las células comerciales, están sensibilizadas, le agrego plasma de cualquier paciente, tenga o no anticuerpos contra esos eritrocitos que puse, y después le agrego suero antiglobulina humana. ¿Cómo va a reaccionar la PCI? Va a reaccionar, va a dar una PCI positiva. Entonces esta es falsa. El control de Coombs valora la correcta actividad antigama del suero de Coombs. Recuerden que el suero antiglobulina humana justamente lo que valora es la IgG, ¿sí? Si estamos hablando de un mono específico para IgG, ¿no? Y el control de Coombs, estamos hablando de células sensibilizadas con un anticuerpo de tipo IgG. Entonces, ¿qué tiene el anticuerpo IgG? La cadena pesada es gamma. Entonces, el control de Coombs valora la correcta actividad antigama, o sea, que tiene el suero de Coombs, contra la cadena gamma, o sea, la cadena pesada de las IgG. Entonces, esta es verdadera. El control de Coombs en la lectura final, ya agregado el mismo control de Coombs, es el resultado negativo. Esa es la contraria del anterior que decía positivo en campo mixto, este da negativo. Esta es falsa. Después, el control de Coombs es un suero de conejo sensibilizado con IgG. No es un suero, no es un suero, son células rojas reactivas, entonces no es un suero. Esta es falsa. Y esta la agregué yo porque me gusta hacer mal. En la técnica en tubo, un control de Coombs negativo, recuerden que el Coombs se hace en tubo, un control de Coombs negativo invalida el resultado de la reacción en todos los medios. No sé si dejárselas para ustedes, pero fíjense que, por ejemplo, nosotros si volvemos los pasos en una técnica en tubo de una PCI, por ejemplo, primero tenemos la lectura inicial, después tenemos a 37 grados y después tenemos en Coombs. Si yo tengo me invalida la prueba en suero antiglobulina humana, ¿no? El control de Coombs. ¿Me invalida también lo que vi en lectura inicial, que era IgM? ¿O lo que vi a 37 grados, que puede haber sido tanto un IgG aglutinante como un IgM de amplio rango térmico? No. Solo me invalida la prueba en suero antiglobulina humana. No me invalida una lectura inicial. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una detección de anticuerpos irregulares y me da, qué sé yo, 2 cruces en lectura inicial, ¿me va a invalidar el control de Coombs esa prueba de la lectura inicial? ¿Esa parte en ese medio? No. Solo en el medio del Coombs. No puede invalidar una lectura inicial y no puede invalidar a 37 grados. Solo puede controlar si el Coombs está, si tiene avidez y si no está neutralizado. Pero no me puede invalidar una lectura inicial o una reacción a 37 grados.
Creo que de estos, el que a mí me parece más confuso es el de el control de CUMS es un reactivo que tiene una PCI negativa. Creo que es el único que a mí me genera dudas porque no sé si se está refiriendo a si yo utilizo esas células sensibilizadas como si fueran células comerciales que utilizo para una prueba de CUMS indirecta, ¿no? Entonces, esa siempre me causó muchas dudas y la verdad que no la vi corregida en ningún lugar. Bueno, eso sería todo el repaso. Creo que son 4 videos. Los voy a empezar a subir ahora. Y nada, después nos vemos en clases para los recuperatorios. Recuerden que si tienen alguna duda la preguntan en el grupo de WhatsApp, como quieran. El otro día una chica me mandó un panel, me olvidé de responderle, borró todo, entonces yo digo, ay, es que me re olvidé, me picaron los mosquitos, me agarró alergia y ya me olvidé. Pero bueno, nada, cualquier cosa me dicen. Entonces, esta de acá del final es falso. No invalida la lectura inicial ni a 37 grados. Y nada, eso es todo del control de CUMS.